Jesucristo dijo estas palabras: yo vine para que ustedes tengan la vida abundante, la vida plena, y para que la tengan en abundancia. Yo vine para darles vida y para darles vida en abundancia. Si lo traducimos en términos modernos, lo que Jesús está diciendo es: por medio de mí ustedes pueden encontrar realización personal, pueden encontrar felicidad verdadera y pueden encontrar ese estado de plenitud donde ya no como un borracho a tientas buscando su casa, ni tan siquiera como un ciego tocando por el tacto donde se encuentra lo que sabe que le pertenece pero no sabe dónde está, sino ya seguros de que llegamos a donde debíamos llegar y tenemos todo lo que debíamos tener. Pablo le sumó a esta declaración de Jesús estas siguientes palabras: en Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. Y eso no quiere decir que en la vida haya necesidades que suplir, como alimento, como ropa, como casa, como salud, como estabilidad familiar. Lo que esto quiere decir es que en medio de todas las dinámicas de la vida, la mayoría de ellas imperfectas, Jesucristo es el centro, y Él nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la paz, nos va a dar la realización y nos va a dar la felicidad de enfrentar cualquier dinámica, por fuerte que sea, desde la experiencia de saber que en Él está completa y está solucionada. Yo veo la felicidad, y permítanme en esta tarde o mañana quizás todavía explicarles desde esta imagen visual lo que para mí es la felicidad. La felicidad para mí, esa felicidad verdadera, no la efímera, circunstancial, temporal o falsa que el mundo vende detrás de tantas cosas. La felicidad verdadera que se centra allí en la plenitud de vida que Jesús nos ofrece, yo la veo como un árbol. Alguien diga conmigo: un árbol. Digan fuerte: un árbol. Un árbol es algo que permanece allí plantado, y hace unos domingos atrás, mientras estábamos adorando aquí, yo tuve precisamente la visión de un árbol que se levanta mientras el Señor me recordaba el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, no ha hecho alianza con los malos, sino que será plantado como árbol firme junto a aguas de reposo, y todo lo que hace prosperará mientras su hoja no cae. Aleluya, alguien alabe a Dios. Dios describe la plenitud de la vida como un árbol junto a un río. Él es el río y nosotros el árbol. Ahora, el árbol tiene un tronco, y eso es lo que la gente llama felicidad. Lo que las personas llaman afuera, y nosotros también en algún momento de nuestra vida le llamamos a ciertas experiencias, ciertos momentos, felicidad. Vamos a decir que es el tronco, es lo que la gente te ve. Cuando te ven riendo, dice: ¿está? Cuando te ven que estás disfrutando y estás mostrando con tu cuerpo, con tu rostro, que estás en un momento de felicidad, te describen como alguien que eres. Ese es el tronco visible, es lo de afuera. Pero para que ese tronco de ese árbol permanezca en ese estado sano, en ese estado fuerte y en ese estado visiblemente pleno, necesita de buenas raíces. Y la Biblia nos muestra que las dos raíces, por lo menos yo quiero hablar hoy de dos raíces, una muy rapidito porque la he mencionado en otros momentos cuando le he compartido la palabra de Dios a ustedes, y otra es la que quiero hoy enfatizar. La primera raíz donde se sostiene este árbol de la felicidad para que el tronco afuera muestre la plenitud y la felicidad que tenemos en Cristo, esa primera raíz se llama gozo. Digan conmigo: gozo. El gozo no es una experiencia que nosotros podemos producir. El gozo, de acuerdo al Nuevo Testamento y la carta de Pablo a los Gálatas, es un fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es, alguien diga conmigo, amor. Y luego, ¿qué dice en segundo lugar? Hay 9 manifestaciones. Dice amor, dice gozo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y ahí está en segundo lugar, casi encabezando la lista, el gozo. Porque el gozo no es algo que tú y yo podemos producir. El gozo es la descripción del carácter de Dios. Dios todo el tiempo está en gozo. Dios está pleno, Dios está realizado. Es el único ser en el universo que tiene el poder para decirlo sin que sea una falta, que Él es autosuficiente. Dios sí puede decir que Él es autosuficiente, porque Él no necesita de ti ni de nadie más para existir. Él no necesita de nada más para estar pleno, para estar satisfecho. Nosotros necesitamos agua para hidratar nuestro cuerpo, Dios no. Necesitamos comida para vivir, Dios no. Necesitamos de otras personas para que nos sostengan en etapas en la vida cuando física o emocionalmente no nos podemos sostener. Alguien diga conmigo: Dios no.
Él es autosuficiente, Él es pleno en sí mismo. Él es capaz de vivir en ese eterno gozo y plenitud porque su existencia es la mayor expresión del gozo. Por eso cuando un ser humano quiere vivir amargado, sepárese de Dios y acérquese a la religión. Cuando un ser humano quiere vivir amargado, sepárese de Dios y métase en los ambientes creados por los hombres donde tratan de aplastarte y de asfixiarte. Pero cuando tú entras en una relación cercana e íntima con el Dios que personaliza el gozo, se te va a pegar lo que Él tiene y vas a vivir como Él es. Alguien denle un aplauso al Señor en este lugar. Así que para que el tronco de la felicidad permanezca firme y sano, necesita la raíz del gozo. Y la raíz del gozo resulta que la Biblia dice que es un fruto del Espíritu Santo. Por tanto, yo no la puedo producir. Se produce en mí cuando yo entro en intimidad con Dios. A mayor intimidad con Dios, mayor gozo. A mayor relación con Él, mientras más lo conozco, mientras más me rindo, mientras más camino a su lado, mientras más le permito que entre a los asuntos de mi vida, mientras más le dejo ser el Señor en mi vida y entrar en esa relación eterna y preciosa con Él, más de Él se me impregna. Él es amor, pues ahora voy a estar lleno de amor. Él es gozo, voy a estar lleno de gozo. Entonces Dios te está dando un secreto en este día. Si tú quieres ser una persona feliz, no lo busques afuera, profundízalo abajo, comenzando por una relación personal, íntima, estrecha con ese Dios que no necesitas de una mañana de domingo para hablar con Él. Yo no vine aquí porque necesitaba hablar con Dios, porque me he pasado la semana en un diálogo con Él. Yo no vine aquí porque necesitaba alabar a Dios, porque me he pasado la semana en momentos de alabanza, en mis noches y en mis mañanas, y aun cuando voy en mi carro o caminando en un aeropuerto o en algún asunto en esta ciudad o metido en una oficina en mi casa, allí estoy pudiendo tener diálogo, conversación, alabanza y experiencias con mi Dios. No necesito del domingo, pero vengo el domingo. No porque creo que ustedes tienen necesidad, sino porque creo que ustedes como yo, que ya nos encontramos con Él en las mañanas de nuestros días, en las tardes de cualquier día de la semana, venimos a decirle gracias por tu perpetua compañía en mi vida. Yo no vengo a buscar nada porque ya tú me lo has dado todo. Ay, ese aplauso si fuera más convincente. En la medida que intimamos con Dios, nos damos cuenta que nadie nos puede ofrecer, aunque tenga título de pastor, lo que solamente Él nos puede dar. Entonces no vas a venir aquí para que yo te ponga las manos porque yo tengo la bendición. Vas a venir a su presencia para recibir lo que Él tiene para ti. Y junto conmigo vas a venir a adorarle el domingo, a darle gracias y a crear una sinergia espiritual en este lugar que provoca la alabanza y provoca que algunos que se acerquen y todavía no han experimentado esta vida puedan decir: yo quiero esa vida que no es religiosidad, sino que es una experiencia viva y personal con un Dios latente y lleno de gozo que me quiere llenar a mí. Pero hablé de dos raíces. Y la segunda raíz de la que quiero hoy enfatizar y sostenerme en ella para esta enseñanza se habla o se menciona en la Biblia mucho, y Pablo habló de ella, y es la raíz del contentamiento. Si bien el gozo es un fruto del Espíritu y por lo cual yo no lo puedo producir, el contentamiento depende de mi decisión. El contentamiento es un ejercicio de la voluntad. El fruto del Espíritu en mi vida es el gozo que nace de una intimidad con Él. El contentamiento es el resultado que después que conozco a Dios no voy a permitirle a nada ni a nadie que me robe lo que ya tengo. ¿Alguien está escuchando en este lugar? Yo me gozo porque recibo lo que Dios me impregna, pero yo me contento porque decido vivir de acuerdo a como Él me muestra que yo debo vivir. Y hay demasiada gente esperando que alguien le haga la vida feliz. Y por eso el cuento del príncipe azul. Las muchachas solteras dicen: cuando yo conozca al príncipe azul. Si había, se acabaron. Lo que quedan son verdes y con cara de Shrek. Porque no te van a hacer feliz, ni él ni ella, sino que son dos personas plenas las que espera Dios, que hayan encontrado gozo y plenitud en Él, que se unan como matrimonio para hacer alianza, y comenzando por los hijos, mostrarle que la felicidad que nosotros expresamos no viene de esta relación, sino de aquella relación que tenemos con el que nos unió.
Y ahí el matrimonio cambia de perspectiva porque se terminan las demandas que todos naturalmente tenemos. Ahí cambia todo tipo de relación porque ya no comenzamos a esperar de las personas lo que solamente podemos esperar de Dios. Recibo de Él gozo y porque recibo de Él gozo, ahora manifiesto y decido provocar en mi vida el contentamiento. Alguien diga conmigo, contentamiento. Vamos a la Biblia entonces a leer el pasaje de este día. Está en Filipenses capítulo 4. Es muy conocido este pasaje. Filipenses 4, 11 al 13. Es más, vamos a leer desde el 10 porque Pablo hace una declaración en el versículo 10 que casi ni puedo ver porque las letras están chiquitas. ¿Será que estoy perdiendo vista? Ya me lo decían, deja que tengas 40. Apenas los voy a cumplir en unos meses. Dice, en gran manera me gocé. ¿En quién? En el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero le faltaba la oportunidad. Y ahora viene lo bueno. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Alguien diga conmigo, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora aquí viene la poderosa declaración de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien dele un aplauso al Señor en este lugar, aunque no entiendas todavía de lo que estamos hablando. Dale el aplauso al Señor. Hoy bajo esta declaración y estos versículos de Filipenses 4, quiero traerles a ustedes esta prédica que se titula El poder del contentamiento. El poder del contentamiento, porque yo creo que hay un poder del Espíritu Santo que se derrama sobre una persona que decide contentarse. ¿Me escucharon lo que dije? Decide contentarse. El gozo no lo puedo provocar, no es una decisión mía. Lo que decido es acercarme al que lo tiene. Y se impregna lo que Él tiene. Pero luego que se impregna lo que Él tiene adentro mío, afuera se me tiene que notar. En mis emociones se tiene que notar. Y es la bipolaridad que yo encuentro en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por dentro tenemos gozo y por fuera amargura. Y pareciera que algunas se llaman dulce amargura. Porque adentro tienen gozo y afuera tienen amargura. Y no es posible. Tu cara tiene que decir lo que tú tienes adentro. Porque no solamente de la abundancia del corazón habla la boca, sino que los ojos son el espejo del alma. Y si alguien tiene vida, se le va a ver a través de los ojos. Y de cómo camina. Tú has visto a la gente que realmente es optimista, cree que el mañana van a abrirse puertas que hoy están cerradas, le cree a Dios y camina en las promesas del Señor. Sus hombros están para arriba. Sus pasos son más rápidos que los de la mayoría. No se está diluyendo en las tonterías que los demás hablan alrededor suyo. Camina hacia adelante porque tiene un llamado, tiene una meta, tiene un enfoque y tiene un propósito. Pero aquellos que están esperando algo de los demás, que están dependiendo de las circunstancias, que viven de acuerdo a la temporada o cómo está el clima. Hoy no salió el sol. Los días nublados son días tristes. ¿Quién dijo eso? El que creó el sol para que alumbrara en el día soleado es el que permitió que las nubes taparan el sol y estuviera nublado. Es Dios el creador de todos los tiempos. Y si tú aprendes a ver a Dios detrás de todos los tiempos, tú te vas a gozar en Él en todos los tiempos. Así que vamos a resaltar algunas palabras de estos versículos que acabo de leer. La primera frase que quiero mencionar es, he aprendido. Porque algo bueno nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que es liberador. El contentamiento no es algo con lo que nosotros nacemos. Como mismo un niño no puede correr desde que nace, sino que ni tan siquiera se puede por sí solo mover, y hay que levantarlo y cargarlo y sacarlo de su cuna para alimentarlo, y él necesita de los brazos de papá. Así nacemos en la vida cristiana. Por eso se entiende que una persona recién nacida espiritualmente, lo único que haga es llorar.
Porque con el llanto está enviando un mensaje a los que ya vivimos más tiempo en esta fe. Ayúdenme a crecer, aliméntenme para que yo tenga un desarrollo normal. Por lo tanto, no tapemos nuestros oídos cuando alguien nuevito en la fe grita desde su cuna. Pero si el proceso de vida de un niño está siendo natural, luego que empieza a crecer y que cambia la dieta alimenticia, también el aparato psicomotor se empieza a desarrollar. Y el niño todavía no puede caminar, pero gatea. Y ya por sí solo lo ves gateando y tú como papá entonces empiezas a correr detrás de él o de ella porque va a pegarse con las puertas, porque va a formar tremendo rollo en casa, porque está desarrollando habilidades que antes no tenía. Y un día, para sorpresa de todos, va a poner sus manitas al lado de los pies y va a estirarse. Y como si estuviera borracho o borracha, va a dar sus primeros pasos. O se va a quedar como un tentempié en el sitio y toda la familia esperando alrededor a ver si se cae, a ver si se cae. Y luego comienza a dar pasos. Y luego aprende a caminar. Y luego aprende a correr. Y luego no hay quien los detenga. De la misma forma comienza la vida de nosotros. Las primeras etapas de la vida cristiana, cuando una persona viene a Cristo, viene como si o entrara a una novela de Corín Tellado. Los que han escuchado eso entienden, los jóvenes dicen, ¿Corín what? Pero siempre terminaban con un final feliz. Siempre eran novelas de ensueño. Tú entras a la vida cristiana pensando que cuando tú entras a la relación con el Señor, nunca más te vas a enfermar, el dinero te va a sobrar en el banco, vas a tener todos tus sueños cumplidos, ningún familiar se te va a enfermar, la palabra divorcio no va a estar en tu matrimonio, rebeldía no va a ser parte de tus hijos. En fin, el cielo llegó a la tierra. Pero luego te comienzas a despertar a la realidad de que todavía hay que enfrentar crisis financieras, de que la artritis continúa, de que el diagnóstico del médico te sorprende, de que hubo un despido en el trabajo, de que el negocio no prospera, de que la familia está en crisis. Y tú comienzas a gritar desde tu cuna de bebé, Señor, ¿será que te olvidaste de mí? Y eso es aceptable porque es un bebé en la fe. Pero llega un momento en tu vida cuando conoces más a Dios que te das cuenta que Dios es mucho más que el mecánico que arregla tus situaciones, sino que Dios es el Padre que está contigo en todas las situaciones y tiene el poder para cambiarlas y tiene el poder para cambiarte a ti en medio de las situaciones. Que Él está más enfocado en tu carácter que en tu situación. Y cuando tú comienzas a descubrir esta área del carácter de Dios, tú comienzas a decir, pues ahora tomo esta promesa del Padre y doy mis pasitos de contentamiento, porque hoy leí que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero llegó a las 12 del día, la hora del almuerzo y no tienes comida. Y ahí mismo te caes y comienzas a decir, pero no dice el Salmo 23 que tú me vas a dar todo lo que me hace falta. ¿Dónde está mi churrasco? O por lo menos un huevo frito. Y en ese momento el acusador viene y te dice, ¿no que decidiste contentarte? ¿No que eras una hija de Dios? ¿No que le creías mucho a Dios? ¿No que venías dando pasos desde la mañana diciendo que tu Dios te iba a proveer y que por eso te contentabas no en tu despensa, sino en su promesa? ¿Qué haces llorando? Eres un fraude. Tu fe es una mentira. Y ahí empiezas a quejarte. Porque los cristianos hemos aprendido a oír más la voz del diablo que la voz de Dios. Lo único que escucho son cristianos que dicen, pastor, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Nadie me dice, ¿cómo puedo escuchar la voz del diablo? Porque la conoces muy bien. Y la crees todos los días. Porque cuando falta la comida sobre la mesa, cuando falta el dinero para pagar la renta, cuando te dijeron que te iba Dios a sanar y todavía no te sana, cuando te prometió Dios hacer algo y todavía no lo hace, y el diablo viene a decirte que haces llorando en ese rincón, eres un fraude, tú te enfocas en tu caída. Y escúchame bien, el reino de Dios no se mide por tus caídas, el reino de Dios se mide por tus levantadas. ¿Sabes por qué? Porque las caídas tienen que ver con tu humanidad, pero tus levantadas tienen que ver con su gracia. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Por eso viene Pablo aquí con un mensaje liberador. He aprendido. El aprendizaje es progresivo. El aprendizaje es gradual. El aprendizaje es algo donde yo ahora aprendí un principio y lo quiero poner en práctica, pero siempre voy a tener un reto mayor que va a poner a prueba ese principio que creí.
Y ante ese reto mayor, lo posiblemente que suceda es que no tengo la capacidad emocional, psicológica, física ni espiritual para enfrentarlo. Y Dios lo permite para cuando estés ahí en el suelo, en lugar de llorar, le diga: Señor, ¿y ahora qué? Y veas que Él sigue con la mano extendida diciendo: levántate de ese hoyo, porque ahora viene otra experiencia. Ya sabes cómo lidiar con esto y nunca más te volverás a caer. Dice el salmista: cuando yo estaba en el pozo de la desesperación. Y eso es lo que me encanta de David y de los salmistas. Ellos no esconden sus frustraciones humanas. Él dice: cuando estaba en el pozo de mi desesperación, yo clamé al Señor. Y Él oyó mi voz. Y Él se inclinó a mí. Y Él me sacó del pozo y del lodo de la desesperación. Y puso mis pies sobre roca fuerte. Esto no se trata de cómo yo respondo a las circunstancias. Esto se trata de que yo he decidido aprender el contentamiento, porque cuando paso con tiempo con la fuente del gozo, Él me impregna esperanza y Él me da promesas. Y como Él me impregna esperanza y me da promesa, yo he decidido contentarme. Estoy aprendiendo a contentarme. Y en el camino, como un niño que aprende a caminar, me voy a caer un montón. Pero hagamos lo mismo que hace la familia cuando un niño se cae. No celebra que se cayó, no llora su caída, celebra sus pasos y todos están ¡ah! Hagamos lo mismo, no por las caídas, sino por los pasos que dimos antes de caernos y por los pasos que daremos en Cristo después que nos levantemos. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Lo segundo que quiero resaltar de estos versículos, Pablo dice: he aprendido, pero he aprendido ¿qué? He aprendido a contentarme. ¿Cuándo? ¿Se dieron cuenta? Cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cuando mi cuerpo esté sano y cuando mi cuerpo esté enfermo. Pastor, pero la enfermedad no viene de Dios. No, no viene de Dios. Pero si Él es soberano y Él permitió que esa enfermedad estuviera en tu cuerpo, es porque esa enfermedad va a cumplir un propósito para la gloria de Dios y tú vas a terminar bendecido y bendecido. Cuando tú conoces a Dios, tú entiendes lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y comienzas entonces a mirar las cosas no de acuerdo al diseño de la lógica humana, sino de acuerdo al diseño de la lógica divina. Si esto está en mi vida, primero que todo es transitorio, pero en segundo lugar es un medio de enseñanza para mi vida. Voy a ganar carácter. Me voy a fortalecer, voy a salir vencedor, vencedora, voy a obtener más fe, me voy a levantar mejor de lo que estaba y Dios tiene algo bueno por delante después de esta experiencia. Si a alguien yo vi en la vida contentarse en sus crisis, fue un hombre que ahora está en el cielo. Muchos de ustedes lo conocieron, Miguel López, me enseñó fe. Yo recuerdo llegar muchas veces al Baptist Hospital, donde él muchas veces estuvo, un tumor en el cerebro, cáncer en la próstata, hombro partido porque el perro lo tumbó, más de 80 años lidiando con muchas crisis en su vida. Y cada vez que yo llegaba al hospital, estaba ahí sentado en una silla o acostado en su cama y me decía: ni te imaginas lo que Dios tiene por delante, porque el diablo me ataca cuando Dios me va a usar en algún proyecto. Hay algo que Dios quiere. Su propósito en la vida era financiar obras, era sembrar su dinero, lo que negociaba en el negocio de trading en el mundo. Hacía mucho dinero. Y mucho de ese dinero lo usaba para misiones en Santo Domingo y para otros proyectos en la vida. Y él decía: es que Dios me va a pedir que dé algo para su reino. Y Satanás lo sabe y por adelantado me quiere golpear. Pero aquí estamos. Este hombre había aprendido el principio del contentamiento. Había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y esto es algo que los cristianos debemos aprender. Porque hoy estamos viviendo un cristianismo de cuentos de hadas. Estamos viviendo un cristianismo donde queremos que solamente funcione nuestra fe cuando todo nos va bien. Pero el Señor quiere revelarte que la fe funciona cuando todo va bien y cuando todo va mal, si es que hay cosas buenas y malas. Lo que pasa es que nosotros las describimos, las llamamos y las categorizamos de acuerdo a cómo se siente nuestra carne. Pero cuando tú empiezas a ver a Dios detrás de cada situación, tú empiezas a ver que realmente tu vida está bajo los propósitos de Dios y que todo lo que está ocurriendo es para el beneficio de algo o de alguien. En el año 2008 yo estuve ingresado por 3 días en el Kendall Hospital. Se me descubrió que tenía un prolapso en la válvula mitral. Me estaba asfixiando, no llegaba oxígeno al cerebro. Bendito Dios que después de eso no ha vuelto a pasar.
He aprendido muchas cosas, cómo manejarme, cómo vivir. Pero estando allí en esa habitación del hospital, tuve que compartir la cama con un anciano de más de 70 años con muchos problemas del corazón, cuya mujer había estado orando por él durante toda la vida y él no había creído al Señor. Y Dios usó esos 3 días de mi enfermedad para mandarlo para el cielo. Y lo tuvimos aquí a Marcelino por algunos años y a su esposa también. Y él murió entre nosotros. Un hombre que había vivido de espaldas a Dios, negando la fe de su mujer. Dios usó la enfermedad de un pastor 3 días en una habitación para salvarle la vida a alguien. Entonces ya no nos quejamos por el dolor en el pecho, la falta de oxígeno en el cerebro, la válvula abierta ahí en el corazón, sino Dios usando ese estorbo en nuestras vidas para que alguien se reconcilie y tenga eternidad. Todo se acomoda a los propósitos de Dios. En tu vida nada ocurre por pura casualidad. En tu vida no están pasando las cosas solamente porque el diablo te está atacando. Definitivamente te ataca, pero Dios lo está permitiendo porque te va a usar como usó a Job para ponerle en presencia del diablo a un creyente fortalecido que jamás niega a su Dios y que se contenta cualquiera que sea su situación. En esta misma ciudad de Filipo, a la cual Pablo le escribió esta carta a los filipenses, Pablo llegó por primera vez a predicar a Cristo y el Evangelio. Y ustedes saben la experiencia que dice el libro de Hechos, que por causa de la liberación de una muchacha endemoniada, Silas y Pablo terminaron en una cárcel, amarrados a un cepo en la prisión de alta seguridad. El cepo tenía la característica de que te ponían una pieza de madera donde ponían tus pies al molde y tus manos también. Te encadenaban y luego ponían otra pieza de madera y tú quedabas en una posición casi fetal por el resto del tiempo que estarías allí. Era un modo de castigo. Tus necesidades fisiológicas se tenían que hacer en ese lugar. Las celdas de mayor seguridad en aquellas prisiones estaban hasta abajo, en los sótanos, y ahí corría el agua bañal. La orina y todas las cosas desagradables de las demás personas corrían por delante de ella. Había mal olor, había humedad, posiblemente ratones. No había comida, no los alimentaban. Tal vez muy poca agua. Y sobre todo una postura física para hombres que habían sufrido demasiado y que este cuerpo ahora tenía que llenarse de calambres, de dolores y de cosas muy desagradables. Los cristianos de Filipo sabían que ellos habían vivido esa experiencia. Pablo tiene autoridad del Señor para hablar esto que está escribiendo aquí. ¿Saben por qué? Porque a medianoche, así en esas condiciones, se miran Silas y Pablo, y me imagino a Pablo que le dice a Silas, eran las 12 de la noche. Silas, ¿por qué no hacemos lo mejor que sabemos hacer? Y cuando uno está en esas condiciones, lo mejor que sabe hacer es quejarse. Lo mejor que sabe hacer es criticar la situación, juzgar a Dios, lamentarse. Pero ellos dijeron, ¿por qué no hacemos lo mejor que sabemos hacer? ¿Y saben qué era lo mejor que sabían hacer? Cantarle a Dios. Y a medianoche, con el cuerpo lleno de calambre, con el estómago vacío, con un mal olor alrededor de ellos, en una celda oscura sin iluminación, con un futuro más negro que aquella celda, aquellos hombres empezaron a cantar alabanzas al Señor y a proclamar la gloria de Cristo. Por eso, mi hermano, por eso nosotros que estamos tan bien, no nos podemos quedar con la boca cerrada, porque si 2 hombres acalambrados tenían fuerza para cantarle al cielo, tu artritis no es un estorbo. Tu hambre no es un estorbo. Tu problema del presente no es un estorbo. Porque los hombres de Dios no miramos problemas ni situaciones. Miramos al Dios que está por encima de nuestras situaciones. Y aquellos hombres llenos de fe, doblados en aquel lugar, comenzaron a alabar al Señor. Nadie va a robar tu gloria. Porque todo viene de ti y todo vuelve a ti. En esas condiciones, sí, en esas condiciones. Alabando al Señor en aquel lugar, proclamando la gloria del Señor. ¿Cuál sería la alabanza de este hombre? Que el cielo respondió con un terremoto. Y de momento las cadenas se les cayeron, el cepo se abrió, las puertas de las celdas de la prisión se abrieron, los prisioneros todos estaban presos. Pero ¿cuál sería la autoridad que ganó este hombre y su acompañante? Que todos los prisioneros, en lugar de escaparse, decidieron quedarse con él. Cuando Pablo escribía esta carta tiempo más tarde, posiblemente preso también, y le decía, he aprendido a contentarme. Uno de los lectores era el carcelero de Filipo, el hombre que lo tenía bajo custodia, el hombre que esa noche, cuando vio el terremoto y las puertas abiertas, pensó que los presos se les habían escapado y que antes que lo mataran los soldados del emperador, él debía quitarse la vida encajándose la espada en el estómago y muriendo.
pero que fue sorprendido por la voz de aquel apóstol del Señor. No te mates, porque todos estamos aquí. Y ahora entonces, el que había escuchado la canción en la noche de unos hombres que no tenían razón para cantar, viene de rodillas ante el Dios de esos hombres y les dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pablo mira al carcelero y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque Dios te da autoridad para hablar de su nombre cuando en medio de cualquier circunstancia tú lo alabas. Cuando tú te gozas, cualquiera que sea tu situación, tú piensas que la gente está esperando que tú tengas mucho dinero para entonces mirarte como referente. No, la gente necesita gente que con dinero o sin dinero. No es la canción mexicana, no. No, es que se me metió otro canal, no. Con dinero o sin dinero, le des la gloria al que está en tu vida. Con salud o con enfermedad, le des la gloria al que está en tu vida. Libre o preso, porque resultó que el que estaba supuestamente libre estaba preso, y el que estaba preso estaba libre. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en la abundancia, sé tener hambre y sé tener el estómago lleno. En todo y por todo he sido enseñado. ¡Wow! Que Dios nos acelere el entrenamiento para aprender a contentarnos de esa manera. Porque mira, cuando tú eres capaz de adorar en un cepo, Dios te abre la prisión. Cuando tú eres capaz de adorar en un cepo, el Señor dice a sus ángeles: provoquen un terremoto en la tierra, saquen ese hombre de ahí, porque a ese no lo detienen ni las cadenas, ni el cepo, ni el temor a la muerte. Cuando tú adoras a Dios en el cepo, el diablo que quiere tu destrucción echa 3 pasos para atrás, porque dice: ese ser humano es indetenible. Ese tiene el refrigerador vacío y mira cómo canta con energía, como si tuviera el estómago lleno. Ese no tiene el dinero para pagar la renta de fin de mes, pero él cree que la tendrá y alaba a su Dios. Ese tiene el matrimonio y la familia patas arriba, pero él anda profetizando y proclamando y creyendo que su matrimonio se restaurará, que su familia se restaurará, porque su Dios es más grande que todo lo que atenta contra su familia. Escúchame, el infierno le teme a hombres y a mujeres que adoran desde el cepo, y el cielo respalda a los que tienen esa actitud. La pregunta es: ¿de dónde sacaron estos hombres esta fuerza? Pablo lo dice de una manera clara en un versículo que yo veía cuando comencé en la vida cristiana. Antes de leerlo en la Biblia, lo veía en las camisetas de los cristianos, porque era un lema para muchos, hasta entender lo que significa. Filipenses 4:13 dice: todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú quieres tener contentamiento, no lo busques en nadie más ni en nada más, sino en Él. Solo uno puede estar contento, cualquiera que sea nuestra situación y cualquiera que sea nuestra experiencia, si Cristo está a nuestro lado y estamos en Él, porque nuestras situaciones se sujetan a quien camina a nuestro lado. Nuestras emociones se sujetan a quien camina a nuestro lado. Yo he aprendido esto, que Dios nos dio las emociones, pero no para que nos controlen a nosotros, sino para expresen a quien nos controla a nosotros. Cuando yo pongo mis emociones a disposición de mi fe, es mi fe el termostato que cambia cómo me siento. La fe no es un termómetro que te mide tu temperatura espiritual. La fe es un termostato que te cambia como tú te sientes, que te cambia como tú piensas, que te cambia como tú actúas. Entonces tú tienes que comenzar a vivir este entrenamiento del Espíritu Santo. ¿Tienes temor dentro de ti? Tú vas al Salmo 27 y dices: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿de quién temeré? Y está el miedo todavía ahí, le dices: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿de quién temeré? Y el miedo hace más bulla y tú le dices: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿de quién temeré? Quien persevera
triunfa. Si persevera el temor, te conquista. Si persevera tu fe y las promesas de Dios en tus labios, conquistará la fe y las promesas. Sí, repite el Salmo 23 cuanto te sea necesario para que sepas que en la casa del justo no habrá hambre. Salmo 37 también dice en el versículo 27, fui joven y también envejecí, pero he visto esto, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo lo creí. Y yo sé que mis hijos jamás le pedirán pan a nadie. Ellos tendrán provisión del cielo todos los días, como la tiene su padre, porque el Dios de su padre es el Dios de la provisión. Su nombre es Jehová Jireh. Y Él se provee por amor de su nombre. Su nombre es Jehová Rafa. Él es Rafa, el Dios que te sana. Es el Dios que te da certeza de su sanidad cuando todavía el diagnóstico está. Es el Dios que te dice, siempre te sanaré. A algunos los sano y los dejo en la tierra. A otros los sano y me los llevo al cielo. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la iglesia de Coral Park, conocí a un viejito. Yo lo conocí por el apellido, nunca más supe su nombre. Él murió y nunca supe su nombre. Yo lo conocí por Puga. Puga era un hombre humilde, no tenía títulos ninguno. Chofer de profesión, oficio. Pero un hombre que le creyó a Dios. Cuando yo empecé la iglesia en Kendall, le dijo al pastor Comesaña, yo quiero ir con Alex a ayudarlo ahí en la visitación de los lunes. Y yo no sabía que él tenía cáncer. Por eso le faltaba todo el pelo. Y este era un hombre sin miedo. En sus ratos libres se iba a los Everglades y caminaba entre los cocodrilos, literalmente. Cuando alguien hace eso es valiente. O por lo menos le echó algo a los cocodrilos para que se durmieran. Y en la noche venía a ir y predicar y con una fuerza y gozo y alegría y sonrisa en los labios, hasta que un día me comparte que había venido de una sesión de quimioterapia. Y yo dije, ¿cómo este hombre tiene fuerza en su proceso de enfermedad de hacer todo lo que hace y vivir como vive? Yo recuerdo que un día dijo, le pedí a Dios que me diera años de vida, que me quite la enfermedad, porque yo quiero vivir para Él. Y el Señor le quitó la enfermedad. No recuerdo la etapa en que Dios le quitó la enfermedad o el tiempo que fue, pero se la quitó por determinado tiempo. Creo que justo lo que Él le había pedido. Y Él lo vivió a todo dar. No a rienda suelta de la carne, a rienda suelta del espíritu. Y después de cierto tiempo, de cierto periodo de tiempo, la enfermedad regresó y en cuestión de semanas se fue al cielo. Porque Dios miró la oración de este hombre que dijo en su enfermedad, aunque la tenga y esté en un proceso de quimioterapia desgastante, te voy a servir con todas las fuerzas de mi vida. Dios hoy nos está haciendo el reto a nosotros de esa manera. Nos está retando a que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. No porque nosotros podemos cambiar las situaciones, ni podemos cambiar nuestras emociones, sino que busquemos la fuente del contentamiento que es Cristo, para que Él en nosotros produzca el cambio que nosotros no podemos producir. Y para que Él en nosotros produzca la actitud de fe que nosotros no podemos producir. Sí, así como el gozo es directamente proporcional en mi intimidad con el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. El contentamiento es directamente proporcional a mi rendición a Cristo. Si yo me rindo a Él, me rindo a su palabra, me rindo a sus promesas, me rindo a lo que Él dijo con relación a mi vida, yo voy a vivir por encima de lo que dictan mis sentimientos y por encima de lo que dictan mis circunstancias. Porque todo lo voy a comenzar a afectar con la fe que Él puso en este corazón y con la palabra que metió en esta mente. Rescata las promesas, rescata las verdades de Dios, vive para Él. Yo quiero pedirte que te pongas de pie.